Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo esta caja hexagonal. Me la pidió una suscriptora hace ya bastante tiempo, pero la verdad no había tenido tiempo de hacerla. Y bueno, ya aquí la tengo por fin. Y como veis queda bastante rígida. Nos viene genial a las costureras que siempre necesitamos organizar cosas. Yo la he llenado con puntillas, pero os podría valer para cualquier cosa, incluso en el baño, para meter coleteros. Está súper chula. También quiero aprovechar desde aquí agradeceros a todos vuestros mensajes, vuestras palabras. También sé que tengo por ahí algún vídeo que me han copiado, os agradezco muchísimo que me hayáis avisado de ello, aunque poco puedo hacer. Pero bueno, os dejo con el tutorial y venga, vamos a coser. Para esta caja hexagonal vamos a utilizar dos tejidos. Uno de ellos es este que, como veis, es estampado y tiene estas líneas y estos cambios de dibujo que a mí me encantan, porque para ciertas labores se puede jugar un montón. Puedes jugar un montón cambiando drásticamente el tono y el dibujo, continuando siempre en la misma línea y en la misma gama de colores. Como veis aquí, por ejemplo, las tapas las he cogido de un punto concreto donde están los girasoles y algunos de los laterales los he cogido de esta línea central. Con esto conseguimos ir haciendo un cambio en el diseño de la caja que puede resultar muy interesante. Como veis, este también es un trozo que he cogido de la zona donde también están las hojas y los girasoles. Y veis la tirita pequeña, las he cogido de una de estas líneas para que no salga como un borde en la tapa de la caja. Para el forro he cogido este tejido en color verde, tiene un ligero estampado. Para el interior he utilizado un estabilizador para bolsos que es súper rígido y que tiene adhesivo en una de sus caras. Como veis, es muy tieso y es bastante rígido. Tenéis que buscar algún tipo de estabilizador que sea muy rígido. En caso de que no encontréis un estabilizador muy rígido, podéis utilizar alguno más blandito para que dé volumen y utilizad también fieltro, un fieltro que sea muy tieso y muy duro. Vamos a comenzar. Tenéis el patrón para descargaroslo en la caja de descripción. Yo he realizado el patrón con este hexágono, que es una regla hexagonal para patchwork. De lado tiene 10 centímetros. Podéis hacerlo con cualquier tamaño. Podéis dibujaros vosotros mismos un hexágono, más grande, más pequeño, y hacer el patrón súper fácil. Lo que tenéis que tener en cuenta es el lado. Como os digo, este tiene 10 centímetros, por lo tanto sabemos que los laterales van a tener que tener 10 centímetros. La base va a ser exactamente igual que esta regla, que son 10 centímetros de lado, pero en cambio la tapa tiene que ser un poquito más grande. Le vamos a añadir 1 centímetro a cada lado, por lo tanto, esta de aquí va a tener 11 centímetros cada lado. Esta proporción es exactamente la misma para cualquier tamaño. Esto es así porque el estabilizador que voy a utilizar tiene medio centímetro de grosor. Si utilizaseis un estabilizador más fino, quizás esta proporción tendría que ser menor, aunque no os lo recomiendo porque entonces la caja no va a tener la consistencia suficiente para quedarse tiesa. Bueno, los laterales, como os decía, tienen que tener justo 10 centímetros como tiene el lado del hexágono. Yo he cortado 3 de una manera y 3 de otra, o sea, 3 con un dibujo y 3 con otro, por lo tanto los voy a colocar así. Y como veis, esta parte tiene que tener justo el mismo tamaño que el lado del hexágono. Yo de alto le he dado 15 centímetros, pero igual esto es algo personal. Si la queréis más alta, más bajita, lo podéis cambiar sin ningún problema. Para la tapa he utilizado piezas de 3 centímetros por 11, que es el tamaño del lado del hexágono grande. Como veis, es muy fácil variar el patrón en caso de que lo queráis hacer. Si no, como os he dicho, lo tenéis en la caja de descripción, os lo podéis descargar. Bueno, como veis, el estabilizador yo ya lo he adherido al tejido. Como os he dicho antes, uno de los lados es adhesivo.
Para pegar el otro lado voy a utilizar esta tela de araña, que es un adhesivo de doble cara, viene sobre papel y mirad, aquí como veis, este se separa sin ningún problema del papel. Mirad, veis que es como una capita de tela de araña. Y en el canal tenéis un vídeo explicativo acerca de las diferentes opciones que tenéis para este producto. Bueno, como veis aquí he cortado todas las piezas. El estabilizador tiene justo el tamaño de la pieza, sin margen de costura, y la tela tiene 1 centímetro de margen de costura todo alrededor. Como veis es un hexágono pequeño, un hexágono grande, 6 laterales grandes y 6 laterales pequeños. En la tela de forro ahora voy a cortar todas las piezas que lleva la caja, que sería igual, un hexágono grande, uno pequeño, 6 piezas laterales grandes y 6 piezas laterales pequeñas. He utilizado del estabilizador, como ese es de 90 centímetros de ancho, he utilizado un poquito menos de medio metro, como unos 40 centímetros o así. De la tela exterior, como tenía que casar el dibujo, he utilizado medio metro. Si tenéis un tejido que no tengáis que cuadrar tanto, con 30 centímetros tendréis suficiente. De forro también tengo 30 centímetros y eso sí os lo digo, colocad antes las piezas en la tela para que veáis que todas os caben, porque estas medidas que os estoy dando es ajustando las piezas. Vamos a cortar una pieza de forro de cada una de las piezas y la vamos a pegar el adhesivo de doble cara en la tela del forro. Como veis, esta es la forma en la que he conseguido cuadrar todas las piezas, ya que esta tela es americana y es de 1,10. Aquí tengo ya todas las piezas preparadas, cortadas el forro, y las colocaremos de este modo, derecho con derecho. Las sujetaremos con alfileres todo alrededor y mirad, hay un pequeño truco que os quiero enseñar. A veces cuando tenemos un estabilizador tan grueso, si metemos el alfiler cogiendo toda la capa de estabilizador, se nos queda muy arrugado de este modo. Por lo tanto, cuando pongáis los alfileres, simplemente coged apenas el estabilizador. Cogemos las telas y un pequeño pellizquito al estabilizador. Como veis por aquí delante, no se ven los alfileres. De este modo no os quedará retorcida la pieza. Vamos a coser todo alrededor y le vamos a dejar una apertura para darle la vuelta. Esto mismo vamos a hacer con todas las piezas. Aquí tengo ya todas las piezas preparadas. Como veis, las cosí, las he dado la vuelta y he sujetado con alfileres la apertura. Una vez que ya tengamos así la pieza preparada, la vamos a dar un buen planchado para que esta parte de aquí también se adhiera con el adhesivo que le pusimos. La cosa es que queden los dos tejidos adheridos al estabilizador para que tenga mucha más dureza la pieza y quede como mucho más tiesa. La apertura la vamos a cerrar con una puntada escondida. Ya tengo aquí todas las piezas preparadas y vamos a empezar a unir. Recordad que tenemos un hexágono más grande y otro más pequeño. El más pequeño los vamos a unir con las piezas laterales más grandes. Las vamos a colocar alrededor. Mirad, aquí casa perfectamente. Voy a irlas alternando. Voy a poner una con las hojitas de girasol y las hojas verdes y otras con la línea. Para unirlas, lo que vamos a hacer es voltear uno de los laterales sobre el hexágono, de este modo. Vamos a colocar así la pieza alineando muy bien ambos lados y le voy a poner un par de alfileres para sujetar la pieza y que al coser no se me vaya rodando. Ahora vamos a coser haciendo una puntada escondida a todo lo largo de la pieza. En esta puntada solamente vamos a sujetar, a coger con un pellizco el tejido exterior, o sea, en este caso los tejidos que tienen los girasoles. Y mirad, este es el resultado final. ¿Veis? Han quedado cosidos de este modo. Ahora vamos a abrir la tela y vamos a coser ahora el tejido verde. Vamos a ir uniendo igual con una puntada escondida, uniendo
pellizcando solamente el tejido del forro. Y así nos quedará la unión cosida por ambos lados. Este proyecto tiene gran parte de coser a mano. A mí, como es algo que me encanta y me relaja muchísimo, pues no tengo problema en coser. Empecé cosiendo la labor con un hilo normal, pero no tenía demasiada resistencia y se me partía bastante. Y la acabé con un hilo de torzal. He de decir que en algunas zonas, para mi gusto, el hilo de torzal se ve un poquito la costura y no queda bien. Entonces, tampoco peguéis muchos tirones del hilo y cosedlo, veis, aquí ya se me ha roto. Y cosedlo con un hilo sencillo, ya que os va a quedar muchísimo mejor acabada. Bueno, aquí tenéis ya todas las piezas laterales unidas al hexágono. Nos falta cerrar los laterales. Mirad, esta de aquí ya he empezado a cerrarla. Ya veis cómo va levantando. Y vamos a hacer lo mismo con todas las piezas. Iremos una a una cerrando todos los laterales hasta que nos quede de este modo. Los iremos uniendo así. Primero coseremos la puntada con el tejido exterior y después, colocándolo de este modo, cerraremos el lado del tejido del forro. Y aquí tengo ya todas las piezas terminadas. La verdad es que ha sido un vídeo muy cortito. Como veis, es bastante sencillo, no tiene complicación ninguna. Lo que más tiempo os va a llevar, lógicamente, es coser las piezas a mano. Ya solamente nos queda ponerle algo aquí para poder abrir mejor la caja, no tenerla que abrir de este modo, algo que podamos tirar. Yo he optado por ponerle una bolita con un trocito de cuerda y pegarla con silicona. Si queréis poner otro tipo de cierre a la caja, perfecto. Yo era lo que más a mano tenía, aunque luego a lo mejor probablemente le pondré otra cosa, se la coseré, no sé, ya iré viendo qué voy haciendo. Pero veis, le he hecho un nudito de este modo. Ahora voy a meter aquí por la bolita los dos cabos de la cuerda. Ahora voy a cortar el trozo sobrante justo al ras de la bolita y voy a poner silicona caliente justo aquí en la zona central. La voy a poner bien en la cuerda para evitar que el nudito se nos vaya a salir después. Y nada, sencillamente lo voy a pegar justo en el centro de la tapa. Como os digo, esto es una solución que he encontrado, que me parecía que quedaba bonita, pero como os digo, podéis utilizar cualquier otra opción. También, por ejemplo, hacer una cintita y cosérsela o algo de ese tipo. Esta silicona ya os la he enseñado en algunos de otros o en otros tutoriales y sabéis que es una silicona específica para tejidos, que es de la marca Ideas. Es una silicona tibia, por lo que no te quemas. Puedes manipularla sin ningún problema, que no te vas a quemar ni con la pistola ni con la silicona. Y bueno, pues aquí ya tenéis el resultado final con este tirador que le he puesto. Y hasta aquí el proyecto de hoy. Como veis, ha sido rápido y sencillo. Muchas gracias a todos de nuevo por estar ahí, por verme cada semana y por vuestros comentarios. Espero que tengáis una feliz semana y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao!